Si estás aquí es porque seguramente no sabes cómo actuar delante de un pedido fraudulento en Shopify y en consecuencia de un contracargo. Cuando tengas esto, cuando tengas un pedido fraudulento, ¿vale? Hay dos niveles. Primero, el fraude medio y segundo, el alto fraude. En mi caso, si es un fraude medio, ¿vale? Si es un pedido fraudulento medio, que esto en Shopify te aparece la alerta, normalmente suele ser o porque han podido poner el cliente, es un cliente legítimo, y ha podido poner pues la tarjeta de crédito mal una o dos veces, por el tema de internet, que la dirección del ordenador donde está ubicado no coincide con la dirección, ¿vale? Que la dirección de facturación no es la misma que la del cliente. En estos casos, la solución más rápida para el fraude medio es enviáis un correo al cliente, contactáis con ellos y le pedís información básica como su nombre completo, el DNI incluso si queréis, la dirección, bla bla bla. Básicamente este correo es para que os responda. Si os responde de forma natural, pues es un error, ¿vale? El cliente pues ha podido poner mal alguna información, pues es legítimo y el pedido normalmente será correcto. Y aquí sí que ya lo podéis gestionar sin problema y enviar los productos. En caso que sea un fraude alto, es normalmente porque la mayoría de todos los parámetros que Shopify analiza han fallado. Pues la dirección del ordenador no es la misma ubicación de la dirección final, la dirección de facturación no es la misma que la dirección de envío, ha puesto mal la tarjeta un montón de veces, ¿vale? Y todo esto hace que Shopify detecte como fraude alto. Cuando tengáis esto, mi primera recomendación, siempre, aquí ya no enviáis correos. Yo lo que haría es un reembolso directamente, porque Shopify normalmente no falla. Yo en el pasado, al principio de todo, cuando tenía algún pedido de fraude alto, veía, ostras, 200 euros, $200, ¿vale? Y me animaba, me ponía contento y lo enviaba. ¿Qué pasaba? Fraude alto y me hacían un contracargo, que ahora explicaré. Así que al cabo de 2, 3, 4 pedidos con fraude alto que tuve y con el correspondiente contracargo, dije, basta, hasta aquí, ¿vale? Y a partir de ese momento, fraude alto que veo en rojo, lo que hago ya directamente es reembolso, ¿vale? En el fraude medio podéis enviar un correo porque aquí normalmente es un cliente que se ha equivocado. Ahora, ¿qué pasa si no habéis hecho el reembolso, enviáis al cliente los productos y os hace un contracargo, que es lo más normal? ¿Qué es un contracargo? Básicamente este cliente fraudulento, sí, esa persona, cuando hace unos días que ha hecho el pedido, habla con el banco o lanza una denuncia formal de que tu tienda es fraudulenta, ¿vale? De que tu tienda es falsa y de que no has enviado los productos, ni le han llegado, ni nada. Es decir, que eres un cliente legítimo y que tú realmente eres el fraude. En este caso, el banco coge el dinero del pedido y lo guarda un tiempo hasta que se compruebe que tú eres una tienda legítima y que has enviado y ha recibido el cliente correctamente los pedidos. En caso de que, y normalmente siempre gana el cliente, ¿vale? Hay mucha probabilidad, los bancos siempre van a favor o normalmente van a favor del cliente. El cliente se queda los productos, se queda el dinero y una comisión, que esto se lo queda al banco por las gestiones. Es decir, que tú pierdes. Por ejemplo, si un pedido vale 100 euros, si un pedido vale 100 euros y los costos del producto son 50, tú pierdes los 50 de los costos del producto, pierdes los 100 euros del cliente y pierdes ese cargo de 15-20 euros. Indiferentemente, os ha pasado esto y tenéis este problema de contracargo. ¿Qué hacer? Sobre todo, ¿vale? Aquí, pedido a pedido, todos los pedidos que gestionáis, todos, ¿vale? Aquí, indiferentemente de si es posible fraude o no, siempre debéis tener anotado en el pedido, ¿vale? Y poner el seguimiento del envío, número de pedido, y si hay alguna documentación de algo del pedido, os la guardáis. Y que siempre la tengáis, y que siempre la tengáis accesible. ¿Por qué lo digo? Porque en el momento que hay un contracargo, lo que pide el banco es los pedidos, ¿vale? Bueno, pones un escrito, aquí tú te haces con ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial un escrito formal, bien hecho, ¿vale? Y lo que piden siempre es la demostración de que, uno, has enviado los pedidos, que aquí lo tienes fácil, pones el número de seguimiento, pones la URL del seguimiento del envío, ¿vale? Y además
Si te ha llegado un correo o algo, pues puedes poner alguna captura de pantalla. Yo también la pongo. Si haces, por ejemplo, dropshipping, pues bueno, pues si a ti te ha llegado algún correo en tu cuenta, pones tú también las capturas de pantalla. Si haces e-commerce, pones pues alguna pantalla de confirmación, una captura, lo que sea. Yo pongo capturas de pantalla de mi página de Shopify, donde se puedan ver abajo a los comentarios el historial de gestiones, ¿vale? Y además también pongo una captura de pantalla conforme el pedido y la empresa de mensajería. ¿Qué empresa de mensajería es? Está el pedido en tránsito, es decir, el paquete de los productos están en tránsito, en camino o incluso han llegado a la dirección que decía el cliente que tenían que llegar, ¿vale? Así que ponéis capturas de pantalla de la información del cliente de Shopify y captura de pantalla en la página del rastreo del pedido conforme allí aparece la dirección entregada. Con todo esto hay una pequeña, es pequeña probabilidad de que os devuelvan el dinero, ¿vale? Yo normalmente siempre he perdido el dinero porque el banco normalmente, si no es algo que lo pones muy bien, toda esta información que he dicho, una vez sí que puse toda esta información y me devolvieron el dinero, ¿vale? Pero es raro, además tarda. ¿Por qué? Porque cuando te hacen el contracargo, tú tienes normalmente unos 30 días, más o menos, para poner toda esta información y demostrar que tú eres una tienda legítima, ¿vale? Puedes poner también información legal, si eres autónomo, si eres trabajador, si tienes empresa, yo lo pondría, ¿vale? Para verificar que tú eres alguien legítimo, una empresa legítima y que has enviado el pedido correctamente, ¿vale? Al cabo de estos 30 días, si no voy equivocado, porque ahora hace un tiempo que no tengo contracargos, tienen el banco 90 días para revisar, que no tardan tanto, ¿vale? Pero tienen unos 90 días para revisar el caso y dar un veredicto si la razón la tiene el cliente o la razón la tienes tú. Normalmente siempre gana el cliente, ¿vale? Pero como más información, como te he dicho, la que tienes que aportar, como más información aportes, ¿sí? Más probabilidad hay de que te salga a tu favor, ¿vale? Ahora, mi recomendación, si tenéis un contracargo, ¿vale? Tenéis que dar por hecho que el dinero lo habéis perdido, que el dinero y los productos los habéis perdido, ¿vale? Así que no os preocupéis, no tengáis miedo ni nada, es un dinero que ya habéis perdido, ¿sí? Habéis hecho el pedido, lo tenéis que pensar así, habéis hecho el pedido, no os habéis fijado, con toda la ilusión lo habéis enviado, ¿vale? Y esto es un aprendizaje. Ahora ya sé que si en Shopify me aparece alerta de fraude alto, lo más probable es que pierda dinero, ¿vale? Importante, quedaos en perder dinero. Y yo no quiero perder dinero, al revés, yo quiero ganar dinero. Por lo tanto, yo directamente hago reembolso. Ya os lo digo, en mi experiencia tuve al principio algún fraude alto, fallé, tuve contracargos, perdí el dinero, perdí los productos y dije, basta, hasta aquí. Así que si tenéis algún contracargo, el dinero ya lo habéis perdido, ¿vale? Pero y si os le devuelven porque habéis puesto toda esta información que os he dicho, mejor que mejor. Así que por favor, sobre todo, no tengáis miedo, no es lo normal, haced los pedidos con normalidad, pero en estos pequeños casos que tengáis contracargos o os aparezca la alerta de fraude alto, directamente reembolso y no os la jugáis.